Quiero, en primer lugar, agradecer sin ninguna duda a toda la gente que está, y no por nada, detrás mío. Son ellos, hombres y mujeres de Amaikabat, que creen en un proyecto, que tienen unas ideas a defender, que tienen una ilusión por demostrar y, sobre todo, tienen un compromiso con el país, en este caso con Guipúzcoa, para poder seguir siendo una voz dentro de las instituciones. Una voz que no solamente nos dé una representación, una voz que sobre todo nos haga cada día ser mejores desde el punto de vista de la expresión que nosotros defendemos. Decía que somos jóvenes, en principio, en vida de partido. Somos bebés, 2 añitos solamente tenemos, pero efectivamente tenemos una trayectoria política detrás que sin ninguna duda hace que nos reconozcan en las instituciones que hemos estado representando, que nos revaliden, y esa es la opción que vamos a conseguir el día 22 de mayo, y por supuesto que podamos seguir haciendo aquello que sin duda en lo que creemos y en lo que sin duda estamos absolutamente comprometidos. Este compromiso de los hombres y mujeres de Amaikabat con el país es especialmente a los candidatos lo que yo quería en primer lugar agradecer. Porque además, cuando hay un compromiso real detrás, cuando nosotros nos creemos las ideas que defendemos, sin ninguna duda, los resultados siempre acompañarán. Y por encima de encuestas, por encima de lecturas que otros puedan hacer, Amaikabat estará, mal que les pese a algunos, presente sin ninguna duda en las instituciones en el día 22 y sin ninguna duda seremos una fuerza determinante en los gobiernos de Guipúzcoa y, por supuesto, de otros territorios del país. Halaxe da, Peio, Euskadi horrekin amestu behar dugu eta egunero lan egin Euskadi hori lortzeagaitik. Eta gainera, modu ezberdin batean, Amaikabaten ezaugarriak eta izateko arrazoia mantenduz. Geure eginkizunean gardentasuna, erantzunkizunez lan egitea, ikuspegi zabalarekin lan egitea, zintzotasunez lan egitea. Horiek dira gure ezaugarriak eta horien alde jardun behar dugu gure egunerokotasunean. Estamos aquí hoy presentes algunos de ellos, otros afortunadamente sois nuevos porque bueno, os habéis ido sumando en el camino. Nos llevó a tomar una decisión difícil, que, bueno, que para muchos es una decisión tomada contracorriente, pero absolutamente necesaria, tan necesaria y además emocionante, apasionante, que es la creación de un nuevo partido, Amaikabat, que hoy está demostrando aquí ante la sociedad un partido que está vivo y que tiene mucho que decir. Fundamos un partido con un objetivo muy claro y es el de tratar de que el nacionalismo institucional e histórico, que estaba tan necesitado de nuevas estrategias, de nuevos mensajes, tuviera un nuevo referente como el nuestro, que más que un partido al uso, fuera un partido diferente o como algún compañero navarro acostumbra a decir, un laboratorio de ideas que supiera ser además una especie de instrumento para tratar de agitar conciencias y tratar de traer a la sociedad vasca debates que desde luego estaban abandonados por parte del nacionalismo. Y a eso nos hemos dedicado durante los últimos 2 años, a construir partido y a tratar de aportar a la sociedad cuestiones que otros las tienen o las han tenido abandonadas. Es verdad, y cualquier observador, cualquier analista político, cualquier observador de la calle que lea un poco, que siga un poco la política vasca, se habrá podido percatar de que cada vez que había un comunicado de ETA, cada vez que ha habido un movimiento importante en la política vasca, cada vez que ha habido algún manifiesto importante, algún movimiento, tanto en el seno de la izquierda abertzale como en el Frente Españolista, los que opinaban diferente, los que tenían algo que decir diferente, los que se salían de lo políticamente correcto, los que arriesgaban lanzando mensajes muy exigentes que algunos incluso pensaban que eran excesivos. El único partido, y ya se nos perdonará la inmodestia, el único partido que ha tenido cosas importantes, diferentes que decir sobre cuestiones importantes que han pasado durante estos años en la política vasca, hemos sido los hombres y mujeres de Amaikabat. Por lo tanto, nos debe llenar de orgullo la labor que hemos realizado, al margen, insisto, de lo institucional, la labor pedagógica que hemos realizado durante estos meses y durante estos años, estos ya 2 años de existencia casi, en torno a lo que pasaba en la política vasca.